Capítulo número 12. Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Vamos a dar lectura del verso 35 al versículo número 40. Verso número 35 al 40. ¿Lo tenemos? Evangelio de Lucas, capítulo número 12, versículo número 35 al verso número 40. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando ya llegue y llame, le abran enseguida. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, en esta preciosa hora. Tu pueblo se ha dado cita, mi Señor, para poder, Dios mío, aprender de ti. Tu voluntad, Señor, ha de ser pues manifestada a los hombres. Ayúdanos, mi Dios, a través de esta palabra. Tener, mi Dios amado, Señor, en esta noche presente la demanda esencial de este precioso evangelio. El estar ceñido, Padre, nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Y que sea esa misericordia, Señor, derramándose grandemente en cada uno de tus hijos, para poder, Dios amado, estar apercibidos en todo momento. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 12, dice el versículo 35. Sí, vamos a leer, ya hemos leído del 35 al verso 40. Dice el verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Sí, tomando como referencia, sí, la Nueva Versión Internacional, es decir, la Biblia que se conoce como la NBI. Sí, el mismo texto, pero dicho de otra manera, dice: estén listos, sí, con la ropa ajustada, sí, y la luz encendida. Sí, la leo nuevamente: estén listos con la ropa ajustada y la luz encendida. Sí, cuando leemos nosotros en la Reina Valera del 60, que es la que por sí general tenemos dentro, sí, de nuestro alcance, nos menciona el mismo texto, pero diciéndolo de otra manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ahora, esta demanda de Dios no fue una demanda única y exclusiva que la haya utilizado el Señor para el Evangelio de Lucas. De hecho, en otras oportunidades nuestro Señor, nuestro Dios, ha hecho la misma demanda, pero la ha puesto en diferentes situaciones o circunstancias, tratando de dejar justamente este parámetro como demanda a quienes lo recibieron, de que estén listos, porque es donde ahí se va a concentrar el texto. Si de alguna manera le quisiéramos dar una intención, un objetivo al versículo 35 al 40, es que la iglesia debe de estar preparada para la venida de Cristo, teniendo como diríamos,
dos situaciones de gran demanda, sí, estar ceñidos y tener nuestras lámparas encendidas. Ahora, vamos a irlo desarrollando conforme, sí, hemos de avanzar en el estudio. Ahora, esta demanda, como se la mencioné, no es la primera vez que el Señor, sí, la requirió de los suyos. De hecho, si me acompaña ciertos textos bíblicos, por favor, quisiera que venga conmigo en el Antiguo Testamento. Vayamos, sí, brevemente, sí, al libro del Éxodo. Acompáñeme, por favor, sí, al libro del Éxodo. En el capítulo número 12, Éxodo capítulo número 12, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia. Sí, Dios, por intermedio de Moisés, también hizo la misma demanda ante la, diríamos así, ante la ya salida del pueblo de las tierras de Egipto. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Éxodo capítulo número 12, versículo número 11. Ahí el Señor les estableció, sí, un ritual que después lo estarían recordando año a año, conocido como la celebración de la Pascua, que no era otra cosa más, sí, que el sacrificio de un corderito, el cual se tenía que comer con pan sin levadura y hierbas amargas, pero tenían que comerlo rápidamente, sí, porque estaba ya como que de inmediato, como que a la puerta, la huida de ese territorio. Y dice la Biblia en el verso 11, y lo comeréis, ese cordero, esa cena, lo comeréis así, dice el Señor. ¿De qué manera? Ceñidos vuestros lomos y vuestro, dice, calzado en vuestros pies. Y aún más dice, y vuestro bordón o báculo en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, dice ahí, de Jehová. Recuerde, sí, la interpretación que le da la NBI, la Nueva Versión Internacional, cuando dice que deben de estar listos con la ropa, sí, ajustada o apretada, diríamos en nuestros tiempos actuales, con el cinturón bien apretado, bien puesto en el pantalón, sí, y preparados con una luz para poder salir si acaso nos toca la salida en el anochecer o en la oscuridad. Mi amado hermano, cuando vamos nuevamente al Evangelio de Lucas, ¿sí?, y leemos el verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, menciona, sí, un analista teológico, un analista de la Biblia, sí, diciendo, sí, que quienes han de esperar a su Señor se encuentren, sí, levantados sus vestidos y sujetos a ellos para salir corriendo. Recuerde que a diferencia de nuestro vestuario y en el contexto histórico en el cual Jesús da el pasaje, da la palabra, no se usaba pantalón. Sí, nosotros usamos pantalón en nuestro tiempo. En aquel entonces el atuendo era una túnica, con la diferencia, sí, de los hombres, de las mujeres, sí, en este caso, por los diferentes colores, matices o adornos, sí, adicionales que llevaba cada uno de los atuendos, tanto del hombre como de la mujer. Ceñirse los lomos en aquel entonces era simplemente, como diríamos, si es la camisa, remangarse, sí, la camisa, en ellos era remangarse la túnica, sí, alzársela un poco como a las rodillas y estar listo para salir corriendo. Ahora, bajo ese contexto, mi querido hermano, si nos vamos ya, sí, al resto del texto bíblico de Lucas capítulo número 12, el Señor demandó a los suyos, porque recuerde que este texto viene de un contexto que lo analizamos el domingo anterior, en el cual el Señor le había dicho a sus discípulos que no hagan tesoros. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde no deben de hacer tesoros? En la tierra, sino en el cielo. Sí, es decir, pongan su mira, pongan su corazón donde realmente hay valor. Y donde hay valor no es en la tierra. Donde hay un verdadero valor es en el
es en el cielo. Dice el versículo número 35, estén pues ceñidos vuestros lomos, agarren su vestido, y si acaso llegan a salir de noche, no se olviden de llevar la lámpara encendida. Sí, en la actualidad, bueno, se utilizaría una linterna. Verso número 36, y vosotros, hablándole a los discípulos, sí, con un lenguaje de comparación, les dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, dice ahí, a que su Señor, ¿qué cosa? Regrese de las bodas. Ahora bien, mi amado hermano, este texto tiene dos demandas. Ahora, si usted y yo que hemos leído el texto recorrido hasta el versículo número 40, prácticamente el Señor redunda en lo mismo, en el estar preparados. Sí, ceñidos los lomos y lámparas encendidas. Pero ¿qué implicaba ceñirse los lomos? Bueno, vimos una parte en el libro del Éxodo donde ceñirse los lomos era ponerse, ¿qué cosa? Entre otras cosas, de levantarse en sí o ajustarse la ropa. También era ponerse las sandalias en los pies. Todo esto implicaba una sola cosa: estar, sí, mi amado hermano, debidamente vestidos, sí, para poder salir de una manera decente, sí, cuando sí se nos llamare. Sí, es decir, no salir desnudos. Yo no sé si usted ha pasado un momento desagradable, si acaso en la madrugada sí ha tocado de pronto salir corriendo del dormitorio luego de que usted está plácidamente dormido porque alguien lo despertó y le dijo, temblor, temblor, y usted sale como loco, uy, temblor, y sale, y cuando está en la calle se da cuenta que está en ropa interior, ¿verdad? Ha solido muchas veces pasar situaciones como esta. La gente no mide, sí, en ese momento cómo salir, sino sí, en sí cómo precautelar su vida, y sale corriendo. Mi amado hermano, sí, el Señor no quiere que salgamos a Él desnudos, sino debidamente vestidos. Y ceñirse los lomos tiene una preciosa también aplicación espiritual que en esta noche nosotros la vamos a tratar. Para ello, sí, le invito, mi querido hermano, a abrir el Evangelio según San Mateo. Vayamos a ver si ciertos pasajes paralelos o nexos a este texto para poder entender qué implicaba, sí, mantenerse, sí, de lomos ceñidos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, vayamos al primer Evangelio. Versículo 44 en adelante. ¿Qué se puede aplicar o qué se puede entender por estar ceñidos los lomos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, verso 44. Por tanto, también vosotros, y vaya viendo el asunto, estad, dice ahí, preparados. Ahora, recuerde la demanda. Estar ceñidos, sí, era estar vestido para poder salir en cualquier momento de algún lugar. Y eso es estar listos. Yo no sé si usted de pronto cuando viene de un lugar y quiere llegar a otro, pero necesita luego de llegar a ese otro lugar volver a salir. Si en ese lugar hay un pariente suyo, usted puede hacer, diríamos por adelantar la situación, puede hacer una llamada y decirle, mira, yo voy a pasar por ahí, pero eso sí, apenas yo llegue, tú sales y nos vamos. ¿Verdad? Usted ha podido hacer de alguna manera un cronograma como esos. Sí, o apenas yo te pite, si tiene un carro, tú ya estás en la esquina. Sí, y te paso recogiendo y nos vamos. ¿Verdad? Ahora, esa tiene esta misma connotación. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y aquí quiero entrar en materia de estudio. Sin perder Mateo 24, verso 44, vuelva a abrir conmigo la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 12,
pero el verso número 40. Recuerde que ya hemos leído el versículo número 35, ¿sí? Y 36 también. Pero todo esto tiene una razón de ser. Esta demanda de estar vestidos, listos y con diríamos antorchas encendidas o linternas prendidas, tiene una demanda. Dice el verso número 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, quiero entrar en materia espiritual. Pregunto a la iglesia, ¿usted tiene presente de que Cristo va a retornar? Sí, hablando ya con sinceridad. Hoy, por ejemplo, pensó que Cristo iba a venir hoy. Se levantó y usted dijo hoy en la mañana, puede ser que hoy día venga Cristo. ¿Trajo ese pensamiento a su memoria? Sea sincero. No. Sí, hoy lo dice porque lo estamos recordando. El día de ayer pensó en esto. No. Pensó en esta misma promesa de Jesús durante esta semana. Para muchos no. Y es ahí donde Jesús quiere entrar en esta hora a golpear conciencias y corazones. Si no hemos pensado en su retorno en esta semana, en este día, mi pregunta es, si no lo hemos considerado ninguno de estos días, pregunto, ¿ha pensado en el retorno de Cristo en este mes que terminó, el mes de enero? Sea sincero y respóndase con sinceridad. ¿Pensó durante todo el mes de enero que Cristo podía venir? Para muchos, no. Y es evidente que como no ha estado siquiera en nuestro pensamiento, mucho menos habríamos de estar, ¿qué cosa? Preparados, ceñidos los lomos y encendidas nuestras lámparas. Y es en eso, mi querido hermano, donde yo quiero ahondar en esta noche. El Señor quiere traer a nuestra memoria, su retorno. Y como Él nos recuerda en esta noche que nos ha prometido que va a venir. ¿Cuántos saben que el Señor va a venir? Ahí todos lo sabemos, pero no todos los tenemos presente. Mi amado hermano, la promesa de Dios está firme. Esa promesa no ha variado. Más bien se encuentra más viva que nunca, porque cada día que pasa acelera el proceso de su retorno. Amén. Cada día que pasa es un día menos dentro de la venida, tan esperada de Cristo. Cada día que transcurre acorta el tiempo para que el Señor manifieste, su retorno y pueda, mi amado hermano, revelarse a los suyos, a los que le están esperando. Porque la demanda de este pasaje bíblico es que debemos de estar conscientes de su retorno y preparados si acaso el Señor nos pudiera llegar a agarrar de sorpresa. Ahora, yo sé y entiendo que no siempre tenemos en la mente, en este caso, el retorno de Jesús. Pero aun cuando no lo tengamos de pronto en un recordatorio de nuestra mente, lo que sí debe de estar presente permanentemente en nosotros es el estar listos para eso. Diría cualquiera, no importa a qué hora llegue, mi maleta está lista. Y tengo todo lo que necesito en esa maleta, porque si yo veo que Él me toca, yo agarro la maleta y digo, Señor, aquí estoy, vamos. Amén. ¿Cuántos tienen la maleta lista? Porque al Señor, al igual que la muerte, ya en su retorno hablando, en su segunda venida, no hablo de la salvación, sino más bien hablo del retorno, de nuestro Rey, para poder ir con Él a la eternidad. En ese retorno, Cristo no te va a decir, a ver un ratito, a ver, ya estás listo. Ya estás, como cuando el marido le pregunta a la esposa luego de que se mete al baño, ya vas a salir. Sí, ya salgo. ¿Cuánto implica eso en tiempo? ¿Verdad? 1 hora, ¿no? Como mínimo. Y ya sale. ¿Qué será cuando digo me voy a tardar? ¿Verdad? Si Cristo tocara la puerta, ¿qué diríamos? Ya salgo, en un ratito. No. El punto es que a su llamado, de manera instantánea, quienes le esperan diga, Señor, a ver, aquí estoy, vamos.
¿Cómo estás, mi querido hermano y hermana? ¿Estás listo o estás todavía con ganchos, compromisos, situaciones que te anclan en esta tierra? Si es así, yo te pediría de manera muy encarecida que tu barco lo tengas siempre con el ancla recogida. Porque si el Señor te dice zarpemos, no va a haber tiempo para levantar el ancla. El ancla ya debe de estar en el barco. Tú sabes que eso es lo que logra detener la embarcación. ¿En dónde? En tierra, en el mar. Porque el ancla se incrusta ¿en dónde? Sí, en las profundidades del océano. Mi amado hermano, si retomamos por favor, ¿cuántos están entendiendo en esta hora? Amén, eso es lo importante. Mateo capítulo 24, recuerde que hemos tomado esa referencia de la palabra del Señor. Versículo 44, Jesús le dice a los suyos: vos, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y dice el verso 45, como reforzando con una ilustración el texto. Sí, ¿quién es? Dice ahí pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Sí, ¿quién es el siervo fiel? Es decir, ¿quién es la persona apta o indicada para poder hacerse cargo, sí, del señorío, si lo quiero ver así, de la finca? ¿Quién es la persona idónea para hacerse cargo de los negocios, sí, de su señor? Y usted dirá con una sola respuesta: el más capaz de todos, el más fiel de todos, el más honesto, sí, diríamos el más idóneo para ese puesto. Ahora recuerde, usted y yo debemos de tener estas cualidades. Debemos de ser los más idóneos, sí, los más honestos, los más rectos, los más íntegros, porque en el Señor todas estas cualidades deberían de identificarnos como sus hijos, ¿verdad que sí? Todos y cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos de ser aptos para poder, sí, estar ubicados en los puestos más altos donde el Señor nos quiera tener. ¿Para qué, mi amado hermano? Para poder demostrar gratitud y fidelidad. Gratitud porque por gracia fuimos salvos y no hay precio que yo pueda pagar. Y dos, sí, yo debo de ser responsable, mi amado hermano, sí, con las demandas de Dios, de ese Dios tan bueno que me ha puesto, pese a su llamado gratuito, me ha puesto a servirle en las cosas más grandes de este mundo. ¿Cuáles son esas? Ir en rescate de las almas. Que aún los propios ángeles, como se decía hoy en el estudio de la mañana, anhelarían hacerlo, pero no lo pueden hacer porque el Señor ha dado este ejercicio a hombres, sí, en este caso a nosotros, para poder llevar el precioso evangelio, sí, de la santificación y también, sí, de la esperanza. El Señor, sí, ilustra en el verso 45 y da la respuesta en el verso 46. ¿Quién es ese hombre fiel que puede hacerse cargo de los negocios de su Señor? Dice el verso 46, muy favorecido aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle, ¿qué dice? Le halle haciendo, le halle trabajando, le halle preocupado, sí, en los negocios de quién. ¿De quién? ¿De él o de quien lo puso a trabajar en su obra? ¿Verdad? En la obra del Señor. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿has estado trabajando en la obra del Señor de manera fiel, de manera así prudente, honesta, como el Señor nos lo está demandando? Bienaventurado es aquel, recuerda, cuando el Señor halle en su venida aquel hombre que Dios le ha puesto, si le ha encargado hacer su obra en esta tierra. Ahora, ¿a qué estamos dedicándonos en esta tierra? ¿Cuál es tu afán en esta tierra? ¿Qué es lo que te motiva en esta tierra?
Recuerda que en muchas, y hemos visto a lo largo de este estudio, sobre todo del capítulo 12, cómo el Señor confronta en reiteradas oportunidades que los hombres más buscan las cosas de esta tierra que las cosas, sí, del reino de los cielos. El Señor sí ha ahondado mucho en el asunto de que no debemos de hacer tesoros en esta tierra, sino en los cielos, porque aquí el orín, aquí la polilla corrompe, aquí todo sí tiende, diríamos, a fenecer, a morir. El Señor dice en Mateo capítulo 24, versículo número 46, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, sí, cuando su Señor venga, le halle haciendo. Ahora, yo no sé en qué función tú le sirves al Señor. Solo Dios puede ubicar a su gente en el lugar más idóneo, porque el Señor sí sabe dónde tú puedes lograr encajar y funcionar. Ahora, el problema es que muchos, sabiendo que Dios tiene una demanda para su vida, viven ajenos a las demandas de Dios. Viven distantes. Viven, sí, diríamos así, totalmente desconectados del servicio hacia el Señor. Mi amado hermano, Cristo no solamente nos vino a salvar, Cristo también nos vino a dar responsabilidades. Amén. Cuando usted adquiere un compromiso, mire, dentro del matrimonio no solamente si lo hace porque ama a esa persona, sino porque también al unirse con ella, también si nacen responsabilidades de sustento, de abrigo, de cuidado, de protección, que deben ahora usted, si debe tomarlas, debe de adoptarlas para poder mantener la relación de amor, sí, que empezó obviamente sin esas responsabilidades. Usted, por ejemplo, cuando era enamorado, ¿sí? ¿Cuántos fueron enamorados antes de casarse? ¿O los casaron a la fuerza? Cuando usted era enamorado, ¿sí? Usted simplemente se conformaba con besitos y abrazos, nada, y eso era el todo. Y usted vivía feliz. ¿Sí? No digo que ahora vive triste. Lo que sí le digo es que esa situación al casarse cambió. Pero cambió ¿de qué manera? El amor continúa, pero sí nacieron responsabilidades fruto de ese amor, ¿verdad? Usted antes no se preocupaba de que si su novia o su enamorada comiera o no comiera, ¿verdad que no? De pronto ella está sin comer, igual estaba esperándolo, ¿verdad? Ansioso de que usted llegara. Sí, y no hablaban de que si comían o no comían, sino hablaban de lo tan enamorados que estaba el uno del otro. Tenía cara de palomita y mirando, ¿sí? Pero ahora la situación cambia. Ahora le dice te amo y también le dice ¿y qué va a haber de comer? ¿Verdad? Le da un beso y le dice ¿y la merienda? O sea, se preocupa, ¿no?, de otras cosas. Ahora, las responsabilidades en Cristo también son semejantes. El Señor no solamente nos enamoró, nos cautivó y se entregó en esa relación todo Él, sino que luego de que lo hizo, el Señor sí nos puso tareas, nos designó sí responsabilidades que el Señor anhela que todos los que participaron de la salvación también participen de la remuneración de su gracia al servirle. Mi querido hermano, no podemos pasar desatendidos, alejados e ignorantes, ¿sí?, de las tareas que usted tiene en Cristo Jesús. Mi amado hermano, dice la Escritura en el versículo número 47, hablando acerca justamente del estar ceñido, del estar preparado para salir en cualquier momento. De cierto, dice el verso 47, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿A quién? ¿A quién? Al siervo que lo halle haciendo. Al hombre o a la mujer cristiano que lo halle, sí, trabajando, que lo halle, sí, enamorado, no solamente de Cristo, sino también de su obra. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cómo está, mi amado hermano, sí, tus responsabilidades con las demandas del reino de los cielos en tu vida? ¿Te identificas, sí, con tu Señor? No solamente como un aspecto religioso, sino como una forma de vida.
Recuerda que nosotros nos llenamos la boca diciendo, Cristo no es una religión, ¿verdad? Que así a veces hasta predicamos. Cristo no es una religión, no es una continua suma de muchos dogmas, de muchas enseñanzas y un ritual litúrgico de un culto. Eso no es Cristo. Cristo, decimos aún cuando predicamos, es un nuevo estilo ¿de qué? De vida. Y ese estilo de vida demanda, sí, a cada uno de sus hijos, demanda cambios. Demanda, mi querido hermano, una nueva estructura, una nueva política de vida. Y eso tiene que verse, mi amado hermano, no puede pasar desapercibido, tiene que verse en la vida del creyente. Solo así, dice el Señor, si nos halla así, nos pondrá, dice ahí, sobre todos sus bienes. Y dice el verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mi amado hermano, es decir, si alguien se olvidó de que Cristo va a venir, ¿cuántos nos hemos olvidado ya de eso? Como le mencioné al inicio de esta enseñanza, ¿sí? ¿Cuántos recordaron hoy que Cristo iba a venir? Yo creo que muy pocos. ¿Cuántos estuvieron presentes en el mes de enero que ya feneció que Cristo iba a venir? Creo que muy pocos también. Mi amado hermano, el siervo malo y negligente olvida con facilidad, sí, que su Señor va a venir. De pronto lo recordaste con mayor énfasis cuando, sí, en tus primeros años de cristiano, sí, estabas de cabeza. Si así se lo quiere decir, sí, dentro de las cosas de Dios. Pero con el pasar de los años, como que las cosas se fueron enfriando, se fueron de alguna manera, sí, desvaneciendo, y hasta que llegó un momento en tu vida que quedó totalmente atrás. Claro, eres cristiano ya de manera rutinaria, pero no porque estés formando permanentemente en tu vida una relación con tu Señor. Y ese punto, mi amado hermano, en ese punto se ahogan muchos dentro de una iglesia. Dice la Escritura en el versículo número 47, verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare, dice ahí, a golpear, o a lo que es lo mismo, a maltratar a sus consiervos, y aún, sí, ¿qué dice la Biblia? Comer y beber, ¿con quiénes? Es decir, a vivir una vida totalmente ajena, sí, a vivir una vida totalmente apartada, porque muchos, mi amado, hoy día leímos un texto, sí, muy revelador, que yo hoy día en la mañana, sí, también le hice mucho énfasis, que fue un texto que se dio ayer también dentro del ayuno, sí, y como les dije a los de la mañana, les digo a los de la noche. ¿Cuántos vinieron al ayuno? ¿Bastantes? Muy pocos. Sí, para la cantidad que somos, muy pocos vinieron en la mañana. Sí, mi amado hermano, yo compartí un texto que lo quiero volver a compartir en esta hora con usted. Sí, en el libro de los Salmos, capítulo 73, porque en la mañana me daban cualquier salmo menos ese. Capítulo 73. Versículo 27. Salmo 73, verso 27. Porque he aquí, los que se alejan, recuerda que acá en el siervo malo, ¿qué hizo? Sí, maltrató a los criados que no eran suyos, es decir, que comenzó, sí, a ver con indiferencia a los que eran como él. Y luego terminó yéndose, ¿qué decía en Mateo? Con los borrachos. Es decir, que se identificó con los que no eran siervos del Señor. Dice el Salmo 73, versículo 27. Porque he aquí los que se alejan de ti. ¿Qué sucede con los que se alejan del Señor? Perecerán. Y dice ahí Dios, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Cuál es el fin de los que se apartan? Muchas veces usted mismo ha catalogado esto, sí, y dice, ese hermanito se apartó, y desde el momento que se apartó,
el Señor lo destruyó. Mucha gente no viene a Cristo por eso, por temor. Dice, uy hermano, yo no me quiero meter en esto de ustedes, porque la verdad, si no me mantengo firme, si de pronto por ahí me pego un resbalón y me aparto, me va a ir peor. Y es verdad. Y es verdad. Pero eso no debe de ser una razón o una excusa para alejarse de Dios, sino más bien para acercarse a Dios. Porque si bien es cierto, el Señor, sí, habrá de dar una justa retribución a los injustos, también el Señor habrá de condecorar, si así lo quiero ver, a aquellos que se acercan a Él y mantienen su relación, sí, con Él. Y nosotros, mi amado hermano, sin Él somos muertos. Y hay dos, diríamos así, rutas para quedarnos sin Él. Primeramente, nunca aceptarles. Si nunca aceptamos al Señor, si nunca aceptamos a Cristo, estamos sin Él. Y el fin es la muerte. Y si estamos con Él, la segunda ruta, pero nos apartamos de Él, es como que si también nunca nos hubiéramos acercado a Él. Y el fin es el mismo, es la muerte. Ahora, si solamente entonces existen dos posibilidades, la muerte o la vida, ¿qué escoge usted? La vida. Y la vida es estar con Él siempre y nunca apartarse de Él, sino estar siempre a su lado. Ahora, que cuando estamos con Él podríamos llegar a ofenderle, podríamos llegar, de pronto, a caer, a deslizarnos, diría cualquiera, a tropezar con el pecado. Sí, es cierto, mucha gente venida a Cristo tropieza constantemente en muchas piedras y resbala, cae, peca, pero amado hermano, lo importante no es quedarse caído, sino volverse a levantar y volver a tomar la mano de Dios. Como su niño. ¿Qué hace usted cuando su niño pequeño tropieza y cae? ¿Qué hace usted? ¿Le pega un puntapié y lo manda por allá? No. Hasta corre, lo coge, lo consuela y lo vuelve a poner de pie y dice, vamos papito, camine otro poquito más. Que si se cae, yo lo vuelvo a levantar. Tú debes de mirar así el caminar con Dios. Amén. Si te caes, levántate, porque Dios, así como puso la llaga, también podrá la medicina. Amén. Pero debes de entender, mi querido hermano, que eso solamente habrá de suceder con personas que se manifiestan o se dan a conocer como siervos fieles para su Señor. No con aquellos que viven una vida desapercibida del retorno de Cristo. Mi amado hermano, si retomamos por favor el Evangelio de Lucas, hemos visto en primera parte cómo debe de ser la cualidad y la actitud de un siervo que está ceñido a sus lomos. También es necesario ver qué implicaría tener la lámpara encendida. Sí, recuerda lo que hemos leído en el versículo 35 de Lucas capítulo 12. Estén ceñidos vuestros lomos y dice aquí, y vuestras lámparas, ojo, vuestras lámparas, no las lámparas de tu hermano, vuestras lámparas encendida o vuestra luz encendida. Ahora, para ello le invito a abrir Mateo también, pero ahora en el capítulo 25. Mateo capítulo 25. Nada como una ilustración para poder entender mejor las palabras de Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. ¿Lo tiene? Dice el verso 1. Ahora recordará antes de leer este texto, estos son parábolas. ¿Qué cosa era una parábola? Era una ilustración, es un lenguaje, un estilo de lenguaje que el Señor usaba para ilustrar enseñanzas. Amén. Dice el Señor, entonces el reino de los cielos será semejante, dice ahí, a 10 vírgenes. Diríamos en tiempos modernos, son como las damas que se podrían tomar en una boda, o también en una quinceañera. Amén.
son esas damas? Dice, son semejantes a 10 vírgenes, las cuales, dice aquí, tomando sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Salieron a recibir el esposo. Ahora, existen muchas interpretaciones así sobre este texto, pero la más tradicional es que estas vírgenes son la iglesia. 5 son prudentes y 5 son insensatas. Ahora, si bien es cierto, se podría llegar a aducir algo semejante a esto, si ese tipo de ilustración que se le quiere dar sale fuera del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque este contexto bíblico nace de la imperiosa necesidad, de las palabras de Jesús, que nos está advirtiendo que su iglesia debe de estar apercibida de su retorno. Debemos de estar ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Y a la larga, las vírgenes no se casan con el esposo, porque ellos son simplemente una corte. Amén. La que se casa con el esposo es la esposa, la novia. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor toma esta ilustración? Veamos qué desenlace tiene. Recuerde que vamos a concentrarnos en tener las lámparas encendidas. Versículo número 2. 5 de ellas, de estas damas, eran prudentes. Ojo, ya por ahí estamos viendo de que tener una lámpara encendida, si el Señor, de acuerdo a esta alegoría, a esta parábola, lo asocia con la prudencia. Más bien demos énfasis a estas cualidades o virtudes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran, dice aquí, insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, que era en sí mismo el combustible para mantener encendida la lámpara. Pero las sensatas, dice en el versículo número 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, aquí hay algo especial. Tanto las insensatas como las prudentes tenían algo en común. Todas dos tenían lámparas. La iglesia tiene todo esto también en común. Todos tenemos la facultad de poder tener luz. Todos. Recuerde que el Señor nos quiere ceñidos los lomos y encendidas las lámparas. Nadie, eso sí, lléveselo muy presente en su corazón. Nadie, de aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, puede decirle o puede reclamarle a Dios diciéndole: Señor, yo no te pude esperar de noche, por así decirlo. No pude estar apercibido porque yo no tengo lámpara. Yo digo, ¿qué lámpara? Porque todos la tenemos. Amén. Las insensatas y las prudentes tenían lámparas. Lo que no tenían las insensatas era aceite. El aceite, mi amado hermano. Usted ha estudiado el Éxodo, ¿verdad? O está estudiando el Éxodo. ¿Qué día lo estudiamos? Los días sábados. Sabrá muy bien que el aceite estaba asociado ¿con qué? ¿Con qué se asociaba el aceite para mantener? ¿El aceite dónde se usaba primeramente? En el incensario. ¿Qué incensario? En el candelabro. Vaya a ver los videos, ya mismo la mando. ¿En dónde? En el candelabro de los 7 brazos. Ese era el combustible para poder mantener encendida, ¿qué cosa? Las lámparas. Mi querido hermano, cada creyente es responsable de tener en su lámpara, su cuerpo, su vida prendido o encendido, su comunión con su Señor. El problema de mucha gente que no está apercibida del retorno de Cristo y de sus demandas para la iglesia es porque no mantiene el aceite que Dios un día se lo dio en gran abundancia.
Cuando el Señor entró a tu corazón, no solamente entró con una escoba, porque barrió y te trapeó todo tu ser, te limpió, te baldeó, te dejó reluciente, sino que a partir de ahí, mi amado hermano, te dejó tu ser lleno de Dios, lleno de su Espíritu. El problema es que con el transcurrir de los días, meses y años, tú has comenzado a descuidar la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en tu vida, y tu aceite de a poco se ha ido consumiendo. Hasta que llega un momento en que quieres ver el nivel. ¿Cuántos han medido el aceite a los carros? El carro puede ser muy bueno, pero aún el aceite, ¿qué pasa cuando usted comienza a usarlo en el vehículo? El aceite comienza a quemarse, a consumirse, y llega un momento en que tiene que completar el aceite, o si fuera posible, cambiar el aceite, pero el motor sigue siendo el mismo. Y hay muchos creyentes que necesitan meter más aceite, o por último, volver a pedirle a Dios que le ponga aceite fresco, para que su vida pueda estar en cualquier momento, puede estar encendida, sí, anhelando el retorno de Cristo Jesús. Ahora, si el Señor viene, llama, y si bien es cierto, está ceñido los lomos, pero si te llama en el día, qué bueno, porque en este caso la luz no se la necesitaría. Pero si te llama en la noche, porque eso es el objetivo de esta enseñanza, es decir, cuando haga falta, ¿qué cosa? La luz. Qué gran pesar. Porque para este tipo de ilustración, su Señor, sí, ¿a qué hora llegó? Veamos qué dice el texto bíblico. Mateo capítulo 25, verso número 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, verso 5, cabecearon, ojo, todas. Y todas, ¿qué pasó también? Se durmieron, todas. Tanto las sensatas como las insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Diría yo, ¿qué pasara si así fuera la venida de Cristo y todos los hijos de Dios escucharan con sus oídos espirituales esta voz? Ahí viene el esposo, ahí viene Cristo, salgan a recibirle. Pero ojo, solo oirán los que están ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y de pronto en casa diga la esposa al esposo: mi amor, viene Cristo, acabo de escuchar su voz, voy a salir a recibir. Y el esposo, que también es cristiano, dice: estás loca, vuélvete a dormir. Y es cristiano. De pronto en la iglesia le dirá el hermano a su hermano de al lado de la banca: oye, estoy escuchando la trompeta de Dios, Cristo viene. Y él dice: ¿qué fumaste? Mi amado hermano, la Biblia no en vano dice: dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en el campo trabajando, el uno será tomado y el otro será dejado. Diríamos: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sencillo. El uno tenía ceñidos sus lomos y su lámpara encendida, y el otro no. ¿Sí me estás entendiendo, amada iglesia? ¿Cómo está tu vida? Vuelvo y repito, si quiero retomar, por favor, Lucas capítulo 12, versículo final, verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Puede ser hoy, puede ser mañana,
puede ser el día que Él escoja venir. La pregunta es, ¿están ceñidos vuestros lomos? ¿Está tu lámpara con aceite para poder encenderla en el momento que Él venga? Si tus lomos no están ceñidos, ni tu lámpara tiene aceite para ser encendida, mi amado hermano, tienes un problema. Mi amado amigo, de pronto que todavía no tienes la oportunidad de ser salvo, si no tienes esta misma condición de Dios que demanda a todo hombre, tienes también un problema. Tú necesitas del Señor para poder apercibirte de su voz. Porque de lo contrario, pasarás desapercibido el llamado que Dios le hará a la humanidad el día de su retorno. Porque su voz se oirá en todo el mundo, pero solo los que tienen estas condiciones de manera presente, se estarán apercibidos para ese precioso día. ¿Cómo está tu vida, mi querido hermano? ¿Estás pensando constantemente en su venida? ¿Estás cuidando de la salvación con temor y con temblor cada día? ¿Estás identificado, mi amado hermano, con su obra, con los negocios de Dios, más que con los negocios de esta tierra? ¿Estás creando un vínculo con tu Señor de oración, de búsqueda, de intimidad? ¿Estás realmente, como dicen los chicos, de cabeza en las cosas del Señor? ¿O te ha absorbido el mundo y te tiene totalmente ajeno? Que te parece tal cual el día de ayer como el día de hoy o el día de mañana, y vives la vida por vivir, porque simplemente hay que afrontar cada cosa como viene, pero nunca tienes presente al Señor. Yo creo que Dios hoy está golpeando muchas conciencias. Amén. Es necesario predicar como antaño, cuando se escuchaba con mucha frecuencia en una emisora que decía: ¡Cristo viene! ¿Se acuerda? Muchos en aquel entonces se gozaban. Ahora en la actualidad podrían pensar: está loco. Pero con orgullo hoy, mi amado hermano, yo te puedo decir: ¡Cristo viene, mi amado hermano y amada iglesia! ¡Prepárate! ¡Ciñe tus lomos! ¡Pon aceite en tu lámpara y espéralo! Porque Él ha prometido venir. ¡Cristo viene! ¡Aleluya! Cristo viene. Espero que en esta noche el Espíritu Santo haya hablado a tu vida. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Solo tú sabes por qué este mensaje ha salido desde este altar con este énfasis que tú le has querido dar. Hoy que es un tiempo especial, donde tu iglesia habrá de recordar, Señor amado, por medio de una cena, ese vínculo tan perfecto de amor que se consolidó a través de tu sacrificio en una cruz. Tú vienes, Dios. Eso es un acto seguro e inevitable. Lo que no es seguro es si yo estoy preparado para ese acto. Ayúdame, Señor, a estar completamente seguro de que mi vida te está esperando. Señor, perdóname si mi mente y mis fuerzas han estado orientadas en algo muy diferente a lo que tú me has advertido en esta noche. Perdóname, Señor. De pronto veo con mayor anhelo un examen que tu retorno.
De pronto veo con mayor énfasis el dinero que habré de cobrar en una quincena que tu retorno. De pronto anhelo y aspiro más el advenimiento de un hijo que el advenimiento del Hijo de Dios. De pronto anhelo y deseo un matrimonio, la unión con alguien, más que contigo cuando tú vengas. Oh Señor Jesús, qué distante estamos nosotros de ti, y qué tan cercano eres tú de mí, Señor. Y tan cercano estás que hoy siento a tu Santo Espíritu ministrando a la iglesia. Espíritu de Dios, permíteme, Señor amado, ver con agrado esta palabra. Ver realmente, Señor amado, tu presencia en este lugar, la cual, oh Dios, en esta noche con amor, pero también con exhortación, me demanda estar ceñido mis lomos y mi lámpara encendida. Ayúdame a estar listo, Señor, para en cualquier momento alzar el vuelo y acompañarte. Donde pudiendo, Señor amado, ver atrás, ver simplemente que nada me ata a este mundo. Y como nada me ata, nada me sujeta, Señor amado, sin tristeza puedo decir: Señor, tómame y llévame contigo. No como Lot, que cuando fue sacado prácticamente a la fuerza, tomándolo de las manos, tuvieron que sacarlo a empujones de esta tierra. Porque hay quienes han echado el ancla en este mundo y se olvidaron que su ciudadanía está en los cielos. Se olvidaron que no son de este mundo. Se olvidaron, oh Dios, que el mundo nos aborrece. Porque si fuéramos del mundo, el mundo aún nos amaría. Pero porque no somos del mundo, Jesús nos eligió de este mundo para hacernos su pueblo. Espíritu Santo, en esta hora, oh Dios, tu palabra me recuerda: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Señor Jesús, ahora tú me envías a mí a glorificar al Hijo, y el Hijo te glorificará a ti. Señor Jesús, perdona todo pecado y toda rebeldía. Perdóname por toda insensatez y locura de haber querido pretender hacer de este mundo mi patria, hacer de esta carne un refugio. Tú eres mi refugio y tú eres mi patria, Señor. Espíritu Santo, hoy mi vida queda apercibida. Hoy mis lomos quedan ceñidos. Y Espíritu Santo, hoy te suplico, llena mi lámpara. Sé que la tengo de pronto seca, vacía o mengua, pero hoy te suplico que la llenes de tal manera que pueda rebosar.
Eso me dará la seguridad de que si tú llegas a venir el día de hoy, hoy yo estaré contigo en el paraíso. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Y amén. Aleluya.